Hola, hola, mis reinas perfumadas, ¿qué tal estáis? Bueno, nosotras aquí venimos con uno de los top que para mí es el favorito del año, sin duda, porque son los perfumes de verano. Y es que esta es mi época favorita, ya se notan los calores y además ya tenemos un año 2022 en el que el verano empieza a ser de los normales, fuera mascarillas y un poquito más de libertad a la hora de poder salir y lucirnos. Pues sí, señor, y por supuesto, para este top venimos en un trío perfecto, madre mía, menudo trío, ¿no? Junto a mis compañeras María Caratini y Karina del canal de Art Makeup Diary, que por supuesto os dejo los enlaces abajo en esa cajita de descripciones que se despliega, los enlaces a sus vídeos y por supuesto con estas tres que estamos aquí, os vamos a presentar una selección fantástica para este verano. Así, de este modo, tienes una amplia selección y habrá que ver en cuáles de ellos coincidimos, porque muchas veces con tanta variedad, si además coincidimos en alguno, hay que anotarlo porque eso quiere decir que es destacable, ¿eh? Así que vamos a ver y vamos a empezar, pero ya, no me enrollo más. Vamos a empezar con Cacharel. Bueno, Cacharel este año 2022 nos ha presentado un perfume que es más goloso, con chocolate, más gourmand. Entonces este año, el de este año yo lo catalogo un poquito más, con un poquito más de frescor o tal vez de esas noches de verano. Pero un más general yo vuelvo a rescatar el perfume de Yes I Am Glorious, que es una delicia, efectivamente. Es un perfume que, aunque nos lo presentaron en el 2021, lo saqué para proponérselo a mi hija en una sustitución de perfumes y le gustó muchísimo porque es un perfume floral de verano delicioso. Tenemos melocotón y mandarina ahí con esa jugosidad del melocotón pero refrescado. Luego toquecitos florales de frangipani y tiare que le dan ese toque tropical floral delicioso y por supuesto notas dulces y leche para un perfume que es dulcecito, fresco y femenino, muy rico y femenino. Otro perfume que es de los que he descubierto este año. Sí, todavía no hemos entrado en el año 2022 con los perfumes, pero yo te propongo de todo, como siempre. Mirad, descubrí tarde, digo tarde porque muchas personas ya lo habían descubierto, y creo que es de esos perfumes que merece la pena descubrir. Marca Mauboussin, y en este caso tenemos a Mademoiselle Twist, un perfume delicioso que compara mucho con el perfume de Poisson Girl, en este caso con mandarina, pimienta, casis, praline, toquecitos de jazmín y vainilla. Es fresco pero a la vez tiene un toquecito femenino elegante que hace resaltar mucho un aroma que, vuelvo a decir, está dentro de lo económico, pero con una calidad de aroma que es alucinante. Y entramos en el año 2022 con esos aromas, sin duda, que resaltan. Comenzando por Carolina Herrera. Sabemos que enseguida que llega el verano tenemos muchas ediciones de verano, ediciones especiales. Y en este caso tenemos Carolina Herrera Hot, muy caliente, en el que nos presentan un trío que muchas conocemos como un aroma delicioso y muy atrayente, que es ylang, coco y vainilla. Por supuesto, aquí esta combinación viene refrescada con toquecitos frutales de pomelo y frambuesa y toques especiales aromáticos que le van a dar un toquecito de personalidad con sábila o mirra. Es un perfume muy rico. Probablemente es un tipo de aroma que nos resulta familiar, pero en este caso, desde luego, que lo vamos a disfrutar mucho este verano. Este no resulta nada familiar porque han creado una versión tremendamente interesante en el ámbito femenino. Elisab Girl of Now for Lovely, no es el Forever, el Lovely, en el que, combinación que conocemos, la almendra. Pero aquí en esta ocasión la almendra nos la han combinado con un conjunto frutal de mandarina o pera que resulta jugoso, refrescante y muy juvenil, muy rico.
pero donde le dan el toque especial y no le tengáis miedo a descubrirlo porque no tienen nada ni de masculino ni de unisex. Le dan una vuelta de tuerca a estos aromas femeninos con menta, romero, toquecito de anís y por supuesto flor de frangipani. Y total, terminamos con un perfume que es juvenil, veraniego, súper alegre. Tiene un toquecito, lo vuelvo a probar y es que al final Elisab también tiene ese toque. Un poquito informal, pero elegante. ¡Qué bonito! Es que Elisab me enamora una y otra vez. Y volver a sus perfumes es siempre una auténtica locura de amor. Verano, verano. Para vosotros, ¿qué es el olor del verano? Para mí son mucho las frutas tropicales, ¿no? O esos toquecitos que encontramos en las bebidas tropicales, todo ese tipo de cositas. Y bueno, vamos con el perfume de Loewe Paula Ibiza, versión año 2022, Eclectic. Bueno, este perfume, por supuesto, hace que perdone los Paula de Loewe, porque el primero no me gustó nada. Sin embargo, este para mí, como me pasó al probarlo junto a mi hija, dices, es que esto huele a verano. Combinación, coco, ylang ylang y vainilla. Pero no tiene nada que ver con el anterior de Carolina Herrera, para nada. Toquecitos de especias, jazmín, mandarina, toques de incienso. Es que al final todo el acompañamiento es lo que hace que tenga otro toquecito. Pero este es mucho verano. Y os cuento lo curioso que tiene este perfume. Loewe lo ha lanzado como en un conjunto unisex. Y es muy curioso que en la reseña, en las opiniones, de repente lo ha probado un chico, viene y me dice, a mí me encanta y no lo noto para nada femenino, para mí es mucho más masculino, ¿vale? Una mujer lo prueba, porque yo lo catalogué igual de unisex, ¿vale? Una mujer lo prueba y le gusta, lo siente muy suyo y llega y te dice, no, es que yo no lo siento para nada ni unisex ni masculino, es muy femenino. Y así uno tras otro. Y precisamente es que muchas veces lo echamos todo hacia nosotros, lo personalizamos todo mucho y cuando algo nos gusta mucho, pues digo, pues si yo soy una mujer y me gusta mucho, lo veo femenino. Ahí hay que decir, y recalquémoslo, decir que un aroma es unisex no es ningún insulto ni a la masculinidad ni a la feminidad, sino simplemente que al final el último ingrediente somos nosotros, es nuestra piel y lo bonito que es poder compartir un aroma que tú lo haces tuyo. Y por lo tanto, de verdad, Paula Ibiza, versión 2022. Eclectic es un perfume que va a enamorar tanto a hombres como a mujeres que estáis buscando un aroma a tope de verano. Muy rico, probadlo, pero oye, recuerdo, unisex a tope. Vamos con Valentino. Ay, es que estos perfumes me recuerdan siempre a mi hija porque son los perfumes de mi hija. Born is Roma Coral Fantasy. Este perfume que, como me dijo mi hija, guárdamelo, que este verano lo gasta de seguro. Es un perfume de Valentino, lógicamente, que nos ha ido presentando distintas versiones. El año pasado nos tocó un limoncello total, que también le gustó a mi hija. Y este año nos refrescan con toque de kiwi y naranja. Toquecitos florales de rosa y jazmín, pero ese kiwi y naranja aquí es un juguito tropical de verano fabuloso y refrescante. Esto va a sentar súper bien y en este caso, por la propia experiencia os digo, de ese tipo de perfumes súper juveniles que si estáis buscando algo para vuestras chicas jóvenes de casa les va a encantar. Por cierto, la versión masculina de ese perfume, si tenéis chicos en casa, huele que te mueres de bien. Maravilloso. Paco Rabanne. Hombre, ¿sabéis qué pasa? Este perfume, como el siguiente que os voy a enseñar, casi nos lo presentaron el siguiente en invierno y este creo que salió por otoño, así. Y yo cuando lo probé dije, pero es que esto va a oler delicioso cuando más lo voy a disfrutar, lo voy a palpitar en mi piel. Es cuando llegue el verano. Claro que sí, porque es que huele, tiene un aroma de verano.
Perfume Olimpia Solar de Paco Rabanne. Y ahora que lo teníamos ahí como detrás porque había salido un poquito antes del calor, ahora que llega, dices, ¿cómo huele este perfume que tiene ylang ylang? Mucho ylang ylang este año, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Es que me lo pongo. ¡Qué rico huele, por favor! ¡Qué rico! Sí. Volvemos con... Tiene aromas que conocemos, ese ylang ylang, las notas solares. Nos da como esa sensación del tiaré, incluso con un pequeño toquecito de coco por ahí escondidito. Nos lo refrescan con naranja, mandarina, toquecitos de azahar, benjuí y al final es que lo hueles. Y dices, ¡qué rico huele! Oye. Este te voy a dejar a mano, ¿eh? Me lo estoy poniendo y digo, oh, pero es que me van a faltar días para empezar ya a disfrutar. La verdad que es que esta selección que os he hecho, caray, me encanta, la disfruto y luego yo debo de pensar cuál de ellos me dejo a mano para ir gastando, aunque ya tengo uno que es el perfume final, que estoy abusando de él y mucho. Pero amigos, ylang ylang, sí, por sobre todo, ylang ylang, metido en esta botellita de Olimpia Solar, que nos presentan un perfume, se nota cremosito, ¿eh? ¿Cómo se nota cremosito para el calor? ¡Wow! Muy rico y atrayente. ¿Qué perfume era el que os decía que presentaron casi a primeros de año? Pues ahí estamos con Yves Saint Laurent, lo que es Black Opium Illicit. Y vamos a ver, señores, es que a veces Illicit Green, no se nos olvide. A veces las personitas del marketing, pues yo no sé si... A ver, nos lo presentan prácticamente en diciembre, enero. Sí, o sea, finales de 2021, primeros del 2022. ¿Y qué pasa? Pues nos pasa con muchos perfumes que nos presentan que cuando lo hueles dices... Caray, es que este es un tipo de aroma que tiene toquecitos frescos, que digo, esto a mí me huele más para el verano. Y entonces terminas relegándolo en el armario al final hasta que llegue el verano y a veces pues muchas personas se olvidan de cierto perfume cuando ya llega el verano porque lo presentaron casi a primeros de año, ¿no? Y ahora es cuando lo rescato, porque este perfume Illicit Green es un perfume que cuando lo hueles te das cuenta de ese aroma. Fijaros, mandarina y pera. ¿Qué perfume hemos dicho con mandarina y pera? El de Elisa, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Mandarina y pera con toquecitos de higuera e higo. Sí es verdad que entre medias, bueno, tiene jazmín, toquecitos de azahar y vainilla, pero cuidado porque sí que es verdad que entre medias tiene ese toquecito de café que puede dar un poquito esa sensación de nocturnidad. Pero en ese caso sigue siendo para mí un perfume de verano con estas notas refrescantes de las frutas que contiene, solo que aunque es de verano, probablemente podríamos incluso dejarlo para esas nochecitas de verano en las que sopla un poquito de brisa, en las que estamos a gustito y ahí podemos utilizarlo pero muy bien. Es muy rico y me encanta esa sensación que te deja el aroma, esa unión, es como un choque olfativo de esas frutas con ese toquecito de café que es súper perceptible y es riquísimo. Décimo perfume, ay madre mía, décimo perfume, ¿qué hago yo con este perfume que lo voy a tener que esconder de mí misma? De verdad. Mientras lo... Ah, ya lo he conseguido abrir. La cosa es que lo voy a tener que esconder de mí misma porque me lo estoy poniendo y poniendo para salir. Me encanta este perfume y ahora que buscamos más ratitos para salir, divertirnos, pasear para allá y para acá, este perfume para mí es el número 1 de este año 2022. Sí, es para mí, ¿vale? Porque luego gustos hay los que quieras de cada persona, por supuesto. Pero es que este Jean Paul Gaultier, La Belle Fleur Terrible, es una auténtica gozada. Es un perfume que notas, te dice nenúfar, iris, vainilla y yo pongo siempre entre comillas higo. Y de verdad, me lo pongo y son horas de disfrute. Tiene calidad el aroma
Y es de esos momentos en que me lo pongo y digo, qué rico huele, qué bien huele, solamente de ese aroma rico, agradable, dulce, entre su toquecito goloso, tal. Me lo pongo y es que realmente es como darme ese subidita de buen rollo, de alegría, de sentirme bien. Y al final, desde luego, está siendo un perfume que te lo presento en el último lugar, pero está en la cúspide total, porque lo cierto es que lo estoy utilizando y mucho desde el momento en el que me ha llegado, porque es una auténtica delicia. Mira, parece que no, porque luego utilizo otros perfumes para día de diario, para trabajar y demás, pero me lo estoy poniendo y lo estoy gozando, que es una maravilla. Así que cerramos este top con un perfume que es top para mí, uno de los mejores perfumes de este año que podemos encontrar. Así que, amigas, vamos a encontrar ese aroma perfecto, maravilloso, que sobre todo a ti te haga sentir así, alegre, feliz, que este verano te dé esa subidita de energía que todos necesitamos, y a veces el aroma nos ayuda con ello. Así que, amores, espero que hayáis disfrutado de este top. Por supuesto, os vuelvo a invitar a ver el vídeo de mis compañeras, que os lo dejo por ahí abajo, y vamos a ver sus propuestas para este verano. Muchos besos a todas y gracias por dedicarme vuestro tiempo. Hasta pronto.